Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en un video donde les voy a recomendar altavoces. Pero más que eso, me encantaría hacer una pequeña charla para explicarles un poquito lo que hay que tener en cuenta para elegirlos y para que logren esa sinergia que tienen que tener entre altavoces y amplificador. ¿No saben lo que es sinergia? No importa. Es para que se hermanen bien, para que se complementen bien y logremos el sonido deseado. Así que nada, vamos con la intro y seguimos con el video. Acá estoy entonces, como le dije anteriormente en este video, para mostrarles y para recomendarles altavoces. Pero no sin antes tener una pequeña charla sobre cosas que hay que tener en cuenta antes de comprar algo. Como por ejemplo, tres cosas que son muy importantes, que es que tenemos que hablar de impedancias, potencias y sensibilidades. Todo esto hace que a la hora de comprar un altavoz se hermane muy bien con nuestro amplificador. Bueno, para arrancar de manera sencilla y que lo entiendan, la impedancia viene tanto especificada en los altavoces o bocinas o baffles, como le decimos acá en Latinoamérica, como en el amplificador. Esto se mide en ohmios y tienen que más o menos coincidir entre unos rangos que especifican cada cosa. Eso es lo primero. Los altavoces o baffles los vamos a encontrar más o menos entre el rango entre 4 ohmios y 8 ohmios. Como los amplificadores van desde 4 a 16 ohmios. Eso más o menos es para tener en cuenta. Si tus altavoces están dentro del rango de los 4 y los 16 ohmios, ya vamos bien como para seguir con el siguiente paso. Es muy fácil pensar que cuanto más vatios tenemos o watts, más volumen. Esto en realidad lo que marca es lo que el altavoz o baffle puede soportar y lo que puede sacar un amplificador en potencia. Pero acá entra en juego algo muy importante, que es la sensibilidad del altavoz, que se mide por supuesto en decibeles. Esto a lo mejor a ustedes no les diga nada, pero en realidad es muy importante, porque a mayor sensibilidad uno necesita menor volumen para hacer sonar los altavoces. ¿Se entiende? Si tenemos un amplificador de X potencia y unos baffles de poca sensibilidad, vamos a tener que subir mucho el volumen para que esos altavoces suenen como a nosotros me gusta. Entonces vamos a tener el volumen como muy fuerte y vamos a lograr poco sonido. De lo contrario, con unos altavoces de mucha sensibilidad, vamos a tener más presión sonora a los altavoces con menos volumen. Entonces lo vamos a escuchar más como nos gusta. Tampoco es cuestión de que sean recontrasensibles y que la potencia del amplificador sea muy alta, porque si no vamos a tener que poner el volumen muy bajito y se va a escuchar muy fuerte. Esto lo vamos a dividir para que entiendan a los altavoces en tres tipos de sensibilidades. Poco sensible es de menos de 85 decibeles, cuando lo miren las especificaciones. La sensibilidad media va de 85 a 88 decibeles y muy sensibles van de 88 para arriba. Así que bueno, esto es algo que hay que tener muy en cuenta y es lo más importante, diría yo, a la hora de comprar unos altavoces o unos baffles para nuestro amplificador. Vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen unos altavoces X, no importa la marca, que son de 8 ohms y que soportan de una impedancia de 8 ohms y que soportan una potencia entre 30 y 100 watts, con una sensibilidad de 84 decibeles. Si esto lo ponemos con un amplificador X también, que tiene 60 watts por canal en una impedancia de 8 ohms, vamos a ver que si hacemos una pequeña cuenta entre la potencia de los altavoces, que es entre 30 y 100, con 60 estamos un poco más bajo del medio de lo que el altavoz necesitaría. Y como es de poca sensibilidad, vamos a tener que subir mucho el volumen para que el altavoz suene
Entonces esto no estaría bien hermanado. Acá no existe la sinergia que estamos buscando, entonces tendríamos que buscar otro amplificador. En realidad estaríamos necesitando un amplificador entre 80 y 100 watts continuos para mover esos baffles de baja sensibilidad, para estar más cerca del rango máximo que marcan los altavoces. ¿Se entiende? Es una cosa no tan difícil de entender y tratado de explicar así como puedo, haciendo cortes porque si no me mareo y no sé cómo explicarles bien el tema. ¿Cómo sé cuál es la pareja ideal para mi altavoz entre mi altavoz y mi amplificador? Miren, no existe. Existen estos parámetros que yo les vengo marcando durante lo que va del video y eso es lo que más o menos ustedes tienen que buscar. Si estamos en esos parámetros, sabemos que va a sonar bien. Ahora, si te gusta o no el sonido que tiene, eso es otra cosa. Eso ya es subjetivo porque eso en realidad la calidad sonora tiene que ver con otra cosa. Sonar van a sonar bien. Ahora, que te guste o no el sonido que tiene el altavoz ya es otro tema. Ya eso es una cuestión de prueba y escucha para nosotros poder elegir, bueno, nos quedamos con este. Porque pueden ser que sean de la misma sensibilidad, de la misma potencia, pero no te guste el Twitter que tiene, el estilo de Twitter que tienen. No nos olvidemos que hay Twitter de cartón, de domo de cera, Twitter de Hale, Super Twitter, Twitter de bocinita, como los que tengo yo, que son de titanio, que son como bastante saturadores. Entonces, claro, ahí ya pasa por otro tema. Entonces, lo complejo de esto es tratar de lograr que todo eso nos termine gustando y termine quedando bien con nuestro amplificador. Si nos ponemos a pensar realmente, tampoco es tan complicado. Es algo que seamos re tiquismiqui y andemos buscando la perfección. Así que nada, vamos a arrancar entonces con una serie de altavoces, baffles o cajas acústicas, como le digan en distintos países, que yo más o menos recomiendo dentro de un rango de precio que podemos manejar los mortales, como siempre digo, y no cosas exageradas ni cosas fáciles de recomendar, porque claro, yo les puedo decir, cómprense unas L100 Classic de JBL y sí, por supuesto que te van a sonar bárbaros, ¿viste? Porque son de alta sensibilidad, son de unos materiales geniales, o sea, son una divinura, tienen unos Twitter hermosos, y bueno, pero así recomienda cualquiera porque valen como $5.000 cada uno y no es algo que podamos comprar todos. Entonces vamos a arrancar en esta parte que viene ahora mostrando los altavoces que más o menos yo he probado y me han dado algún resultado satisfactorio con los amplificadores de los rangos que yo uso, que son los Sansui como este que tengo yo, el AU317, para que tengan una noción y ustedes lo vayan comparando con las especificaciones, con el amplificador que tienen ustedes y puedan elegir, o sea, depende de la sensibilidad, de la potencia y la impedancia, cuál es el adecuado para ustedes. Así que arrancamos con la parte que sigue, que es mostrarles acá arriba, acá arriba, acá arriba, lo que ustedes quieren ver, que son los baffles que yo recomiendo. Bueno, como verán, tengo mi machete acá que hice con los que yo voy a recomendar, porque acordarme esto de memoria, los decibeles y todo eso, para mí es un bardo. Entonces prefiero escribirlo acá y no decirles un bolazo, e ir mostrándoselos uno por uno, y ustedes elegirán luego el que les convenga. Voy a arrancar por una marca que por supuesto a mí me gusta mucho, y son los que tengo yo. Voy a arrancar por los que tengo yo, que son los JBL LX55, que van del rango, para que entiendan, van del rango de potencia de 10 a 200 watts. ¿Por qué esta diferencia tan grande desde 10 a 200 watts? Porque tienen una sensibilidad muy alta, son de 92 decibeles. De ahí está el tema que les puede suceder a varios de ustedes, que es, se dieron cuenta que ustedes escuchan, no sé, yo tengo este amplificador y escucho a este volumen, miren, tiene hasta acá, pero yo lo escucho en un cuartito o menos cuartito, porque si yo lo pongo acá me descona los baffles y eso es debido a la sensibilidad que tienen esos altavoces. ¿Se entendió? Es más o menos lo que expliqué anteriormente. Así que se los voy a dejar acá. Los JBL LX55 son una hermosura de baffles. Pecan de algo que a algunos tal vez no les gusten, que son los Twitter, que son de titanio. Y al ser de titanio son chillones.
Se puede solucionar ecualizándolos un poquito, bajándole los agudos y todo eso, pero a la hora de escuchar mucho tiempo tal vez le pueda causar alguna fatiga auditiva a alguno. A mí la verdad que no me lo produce, pero hay gente que se queja de eso, entonces yo tengo que aclararlo. Vamos con los segundos, y son los mismos, los LX44, que por ahí se los recomendé y los mostré en un video de Nahuel cuando fui a la casa. Se los compró porque yo se los recomendé y él está feliz de esos altavoces. Son más o menos lo mismo, trabajan de un rango de potencia de 10 a 150 watts, un poquito menos del otro, prácticamente nada. La diferencia es que estos son de 10 pulgadas y los otros son de 8 pulgadas. Los buffers estoy hablando, entonces a lo mejor estos tienen un poco más de graves, y los decibeles de sensibilidad son de 91 de los LX44, nada, casi lo mismo que el otro, porque el otro son de 92, o sea que son de sensibilidad muy alta. Lo mismo, tienen el tweeter de la misma manera, pero funcionan de maravilla. Son unos lindos baffles recomendables. Últimamente no están muy baratos y no se consiguen tanto, pero bueno, como siempre, con el tiempo alguno siempre aparece. Después voy a hablar de unos que no todo el mundo les gusta y los tiene como algo medio como un H, medio berreta. Y a mí sinceramente cuando yo los tuve me gustaron mucho y los probé y me encantaban y además me parecen lindos. Y son los JBC SK602, el modelo 2. Son de 60 watts de potencia y son muy sensibles, son de 92 decibeles. Y son unos baflecitos que funcionan muy bien. Se los dejo acá para que lo vean, pero muy bien. Muy bien, y se suelen conseguir a muy buen precio. Son unos buenos baffles de entrada para alguien que tiene un amplificador de la línea A de Sansui, algún Pioneer 410, un 520, unos amplificadores de gama media baja que funcionan de maravilla. Y eso no, que diga gama media baja no quiere decir que no sirvan para nada, sino que funcionan de maravilla, y con esos baflecitos van a lograr un sonido muy lindo y muy agradable, porque son muy cálidos en la hora de sonar, tienen unos lindos graves, los medios están bien justos y los agudos son lindos y no son saturadores. En esa misma gama existen dos modelos más que voy a nombrar, que son los SK702, que esos ya son de 120 watts de potencia, o sea que tenemos que tener un amplificador no precisamente muy potente, porque imagínate que teniendo un amplificador de 60 watts, por más que tengan 120 los baffles, al tener esa sensibilidad tan baja, tan alta, los vamos a mover igual y vamos a escuchar igual música. ¿Es necesario? Bueno, tal vez no es necesario. Pero sinceramente son unos baffles que suenan mucho mejor que los 600 porque tienen un tweeter de mejor calidad. Y los componentes que tiene también, y tienen unos divisores de frecuencia con que uno puede bajar el agudo, el grave y todo eso. Bueno, son bárbaros, la verdad que eso suena muy bien. Al igual que los SK1000, que ya se van a 170 watts de potencia, y se los dejo acá para que los vean. Son bastante parecidos los tres, con la diferencia del cono cada vez más grande y la potencia que tiene cada uno, ¿no? En calidad de sonido, por supuesto, el 1000 yo lo escuché y no los tuve, pero los escuché y sinceramente son una maravilla. Lo que sí, no se consiguen nada baratos. Eso ya pasan a ser como la gama alta de esos baffles. Y son bastante saladitos. Pero son unos lindos baffles para tener y escuchar la música como nosotros nos gusta. Cuando digo más caro, no digo tampoco un disparate. Digo más o menos en lo que nosotros nos podemos manejar. Ahí pasó mi hijo como loco corriendo. Así que nada, seguimos con el próximo. Vamos a entrar en una línea un poquito más cara y un poquito más buena, y no por eso que no la podamos comprar, que son los Pioneer HPM100, que son ya un clásico, muy buscado y muy saladitos, ¿no? Pero son de 3 vías, en realidad son de 4, porque además de tener el tweeter normal, tienen un super tweeter. No sé si realmente lo llegamos a escuchar al super tweeter, porque yo los escuché y el sonido que tienen es exquisito. Tienen unos bajos divinos, son hermosos los baffles, pesan un montón. ¿Vieron cuando algo está muy bien hecho? Creo que esos baffles los han hecho en la época que querían competir con los JBL 100 Classic. Y salió el señor de Pioneer y dijo, yo voy a hacer unos baffles igual de buenos. Bueno, no les resultó para superar a los otros, pero sí son unos míticos baffles que todo el mundo quiere tener. Yo les digo, si los llevo a conseguir, me tiraría de cabeza y me los compraría. Lo que pasa es que no está fácil conseguirlos y no están tan baratos. En esa misma gama tenemos
Los 700, los HPM 700, me olvidé de decir que los anteriores son de 100 watts y 92,5 decibeles, los HPM 100 de 92,5 decibeles, o sea, siempre les estoy dando baffles muy sensibles y son de 100 watts, es un baffle perfecto, digamos, para serles sincero. Y después viene el Pioneer HPM 700, que es este que les muestro acá, que es tan bueno como el 100, con un poco menos de potencia. El 100 creo que tiene un buffer de 12 pulgadas, si no me equivoco. Si alguno lo sabe mejor que yo, porque no me acuerdo la verdad, me lo corrige, pero creo que es de 12 pulgadas, porque es de 30 centímetros, así que creo que son 12 pulgadas. Y el 700 es de 10 pulgadas. Esa es la diferencia, como siempre hablamos. No sé si es necesario tenerlo tan grande, depende del espacio en donde vayamos a ponerlo, porque en los altavoces y en todo eso, todo lo que tiene que ver también, aparte de todas las tecnicidades que hablamos antes, más lo que yo le estoy recomendando, es también la sala de escucha donde la vamos a poner, el espacio que lo vamos a poner, a la distancia que nos vamos a sentar, cuántos los vamos a separar, qué tamaño en metros cúbicos tiene nuestra sala, cuánto vidrio hay, cuánta tela hay, cuánta alfombra, cuánto... Vieron que no es todo tan simple como decir, yo pongo esto y estos suenan bárbaros. Bueno, depende también de un montón de factores. Seguimos. Les voy a recomendar algo que yo normalmente nunca recomiendo, baffles de 2 vías. Viste, me gustan mucho de 3 vías. Pero estos los escuché y me encantaron. Son los Acoustic Research AR28S. Son de 100 watts y son un poquito menos sensibles, de 87 decibeles, que si entramos en la gama que yo les dije antes, todavía entran dentro de la sensibilidad alta, ¿no? Y trabajan a 6 ohms. Eso ojo, porque trabajan a 6 ohmios. Bueno, hay que ver el amplificador que uno tiene, si se pueden poner o no. Pero estos Acoustic Research son muy buenos. Tienen un tweeter de domo de seda y dan un resultado muy bueno, porque se ve que la caja está muy bien construida y tiene unos graves divinos. Y me imagino que cuando son de 2 vías, el buffer debe ser de rango extendido para que los medios también salgan, porque viste, si no, no creo que se escuche todo perfecto. Y la verdad que yo al escucharlo me quedé totalmente sorprendido, a pesar de que no soy muy amante de los de 2 vías, como dije antes. Y ahora vamos a bajar un poquito el listón en dinero, pero no en calidad, porque sinceramente vienen 2 que son los últimos que voy a nombrar, y uno de ellos es muy controversial. El primero son unos que yo también tengo y los tengo en el estudio de grabación, y también se los hice comprar a un muchacho que está muy agradecido, a Alex, que siempre nos sigue y está en los vivos, que son los Sony SS2250 Carbocon. Son estos baffles que están acá, que son de gama media baja, diría yo, más tirando para abajo que para arriba. Son de 50 watts de potencia y 91 decibeles de sensibilidad. Tienen estos tweeters de bocinita que la verdad que da bastante buen resultado. No son ni chillones ni saturadores, los medios son correctos y los baffles me gustan, los graves me gustan porque suenan sequitos, suenan lindos, llenan, y la verdad que para mí cumplen muy bien la función a un precio muy bajo, porque se consiguen por muy buen precio y además son lindos, son muy lindos. Si los miran bien ya van a ver que son unos baffles muy lindos. Y por último, y vamos con el siempre odiado Baffle Technics, que todo el mundo dice ese baffle no sirve para nada, no me gusta, tan mal construido, son una porquería. Yo la verdad, sinceramente, los grandes audiófilos estos que hablan de esto, yo no sé por qué dicen eso. Depende qué modelo, depende con el amplificador que lo pongas, depende de un montón de cosas. Yo les voy a hablar específicamente del Technics SBL50 o el SBLX5, LX50 o LX5. Son los mismos, solo que uno es de un país y otro de otro. Ahora no me acuerdo si uno es japonés y el otro es yankee, el otro yankee y el otro japonés. No sé, pero sinceramente estos baffles dan muy buen resultado. Tienen 70 watts y tienen 90 decibeles de sensibilidad. Para mí son unos muy buenos baffles para arrancar, unos muy buenos baffles para escuchar música. Yo los he tenido sinceramente con este amplificador y luego me compré otros
mucho más caros, y la verdad me gustaban más como sonaban los Technics que los más caros que me había comprado, que eran los NEC que me había comprado, que eran buenos, pero no me resultaban tan buenos como los Technics. Incluso cuando se los llevé al muchacho que me los canjeó y yo tuve que poner algo de plata encima, cuando los escuchó los Technics me dijo, me los tomó en parte de pago, me dijo, ¿cómo suenan estos Technics? Suenan mejor que los SB-LX70, y es cierto, porque los SB-LX70 yo los tuve también en la casa de mi viejo y no sonaban tan bien como los 50. Los 50 están muy bien logrados, cómprenlos sin miedo, no le den bola tanto a estos aviondos que salen por todos lados criticando, como van a salir en este video seguramente abajo, criticando y diciendo, este no sabe nada, es un principiante, no se acuerda ni los nombres de los baffles. Bueno, ya sabemos que de estos gansos existen y van a existir toda la vida. Yo trato de poner lo máximo de mí, trato de ayudarlos a ustedes en que compren algo que les guste y algo que realmente, y hasta ahora lo vengo logrando. Porque hasta ahora todos los muchachos que yo les recomiendo, muchachos y muchachas, que les he recomendado baffles, que les he recomendado amplificadores y que les he recomendado bandejas, todos están muy agradecidos y me dicen, la verdad, es lo mejor que me pude haber comprado, estoy muy contento, me gusta mucho, incluso púas, cápsulas. De eso se trata este canal. Se trata de recomendarles a ustedes cosas que puedan comprar, cosas que estén dentro de nuestro alcance, sobre todo en una economía como la de Argentina, porque esto lo pueden estar mirando en España y diciendo, pero todo lo que ha nombrado son muy baratos, son baffles de baja calidad. Y bueno, mirá, es lo que podemos comprar acá, pero se los recomiendo a los españoles también, porque en realidad, chingüengüenchas de España, los baffles que yo mostré hoy son de muy buena calidad y muy buena sensibilidad, y eso es lo más importante de todo. Sepan entender lo que yo les dije en el video, que no es muy complicado, me costó, lo tuve que hacer cortado 400.000, 500 veces porque me cuesta hablar de algo tan técnico de corrido como cuando estoy hablando ahora, que puedo decir otro tipo de cosas. Así que nada, espero que este video les haya gustado, y si les gustó no se olviden de darle al like, al suscribirse y a la campanita para seguir colaborando con nuestro canal. Y nada, esto fue todo. Traté de hacerlo como pude y salió de esta manera. Y espero que les sea de mucha ayuda. Corten.